Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en este segundo conversatorio. Bueno, ahora tenemos a Rosé, no sé si lo pronuncié bien, que es del colectivo Punsix. Bueno, ellas son un colectivo de mujeres diversas bueno, de varios lugares del mundo y que, bueno, parte de sus experiencias les ha permitido un poco enfocarse en el trabajo de cómo gestionar más bien los espacios de vida, los espacios en las ciudades, y además han sido referentes a nivel mundial, ¿verdad? En este sentido, referentes también para la colectiva, así que una gran admiración. Y bueno, este día vamos a tener, ya les decía, a Rosé, que es arquitecta, que tiene un máster del siglo XXI y que además tiene un máster de urbanismo y ordenación del territorio, que eso también le ha permitido trabajar en temas relacionados a la vivienda, a la gestión comunitaria también sobre los cuidados y esa relación que tiene en torno a la vivienda. Además, utilizando metodologías participativas, pero también desde la perspectiva feminista, que es lo que nos interesa, y además con una perspectiva interseccional, perdón. Esto nos sirve también para conocer cómo nos cruzan a las mujeres en general las diferentes vivencias y experiencias, y cómo también nos vivimos eh, las ciudades y cómo las ciudades también hacen que existan desigualdades o igualdades en el uso y en el acceso de esta. Así que bueno, para mí realmente es un placer estar ahora aquí. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo y les dejo ahora con Rosé. Muchas gracias y muchas gracias por invitarnos. Mira, veo que Guadalupe Miranda tiene una pregunta o ha levantado la mano por algún motivo. O a lo mejor se la ha levantado sola, solo para saber. Guadalupe. No, ya está, vale, perfecto. Quizás fue equivocación. No, solo para saber, porque estaba, no. Bueno, pues empiezo, ¿no? Y voy a compartir la pantalla. Estamos muy contentas de que nos hayáis invitado y que hayáis pensado en nosotras. Bueno, a ver, espérame, que voy allá. No puedo hacer las dos cosas, ¿no? Cuando te equivocas, seguro. Un segundito, a ver, compartir pantalla. Ahora. Y voy a poner esto. Bueno, si no lo veis bien o hay cualquier cosa entre medias de mi explicación, pues por favor no dudéis en pararme y decírmelo, tanto si son cuestiones más técnicas como si son cuestiones que queráis como saber o indagar más, y si no, pues después de mi explicación abriremos pues un rato, ¿no? Para poder hablar y compartir entre todas pues vuestras dudas, vuestros comentarios, lo que queráis, ¿no? Hoy la parte que voy a contaros forma parte del libro de Urbanismo Feminista, que es el de ruptura entre la dicotomía público-privada. Bueno, ya Amanda ya nos ha hecho una breve explicación de quién soy y de quiénes somos, y supongo que Blanca el otro día también os enmarcó, pero bueno, siempre queremos hablar y quiero hablar, ¿no? desde este sitio, ¿no? Desde esta construcción conjunta que es para nosotras este conocimiento que estamos generando y que, ¿no? Y creemos que necesitamos, bueno, ¿no? y que compartimos para seguir construyendo, ¿no? Desde estas genealogías que habló ella la semana pasada, ¿no? Que reivindicamos que siempre hay que visibilizar y nombrar de dónde y cómo se ha generado el conocimiento del cual, ¿no? del que partimos y del que estudiamos para generar más. Pues bueno, nosotras trabajamos, también reivindicamos esta forma conjunta de hacer el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo también quería enmarcar un poco dentro de donde situamos el tema que voy a explicar yo hoy. Es dentro del libro de Urbanismo Feminista. Para nosotros es
el único libro que tenemos en forma de ensayo, es decir, en forma más divulgativa. Sí que hemos escrito algunos artículos, ¿no? Pero siempre, aunque en algunos periódicos, siempre han sido más o científicos o las otras guías que tenemos disponibles en nuestra web. Son más metodológicas, ¿no? Son más de aplicación de conocimiento, ¿no? y cómo pues, aplicar indicadores o cómo pues, realizar acciones de diferente tipo. Disculpad, ¿hay alguna que tiene el micro abierto? Paro ahora yo porque tengo la voz y estoy hablando, y creo que estaría bien que todas registrarais si tenéis mirarais si tenéis el micro apagado, solo para que todas podamos oír bien la explicación que hago, ¿de acuerdo? Y todas estemos cómodas y bien. Gracias. Entonces, bueno, me parecía apropiado ubicar en qué momento se encuentra el tema que voy a explicar yo, ¿no? Este libro, como os decía, es un ensayo que para nosotras fue un reto muy grande, por eso, ¿no? Por intentar contar de una manera más divulgativa todos nuestros conocimientos, pero a la vez también fue una forma de posicionarnos y decir, este es nuestro trabajo, ¿no? Que es urbanismo feminista, ¿no? Y por eso también el título y poner nombre a qué es lo que estamos desarrollando, ¿no? Y que seguimos desarrollando y trabajando en ello. Para ello, organizamos el libro de forma, en realidad tiene mucho de pasos, en el sentido de cómo explicamos qué es lo que hacemos, ¿no? Por un lado, hay el prólogo de Zaida Mouchi, que Zaida Mouchi estuvo en los primeros años del colectivo Punsís, ¿no? Fue una de las fundadoras del grupo, ¿no? Y después, ya en el 2015, ya no estuvo. Entonces, si tenía que haber algún prólogo, ese tenía que ser de Zaida Mouchi, o este libro no tenía prólogo, ¿no? Nadie más hacía el prólogo de este libro. Entonces, después de este prólogo está la introducción, que es como un aviso de navegantes a qué se encontrará, qué hay en este libro y qué no hay en este libro, ¿no? Un poco para quien quiera saber si le va a interesar leer este libro, ¿no? Con la introducción puede saber si quieres seguir leyendo o lo dejas aquí y te vas a otro tema. Luego está la sesión anterior que os presentó Blanca, ¿no? De quienes hemos aprendido nuestra genealogía del urbanismo feminista, que es uno de los capítulos que más nos costó escribir, porque es el compendio, digamos, o la suma de todas las referencias y todas nuestras influencias que han sumado al conocimiento, pero que son diversas, ¿no? Porque nosotras somos diversas, porque venimos de áreas de conocimiento diverso y también hemos estudiado en lugares distintos, ¿no? Y en universidades distintas, de distintas áreas de conocimiento, con lo cual es la suma, ¿no? Y nos costó hacerla también por la forma como lo contábamos, ¿no? Que habíamos aprendido de cada una de ellas, las organizábamos por ámbito geográfico. Bueno, esto ya os lo contó seguramente un poco Blanca, ¿no? Y luego, una vez reclamado el lugar de todas nuestras antecesoras, ¿no? Y reclamado y visibilizado, lo que hacemos es decir cuál es nuestro marco conceptual, ¿no? Qué es lo que criticamos de nuestra sociedad o de la estructura de nuestra sociedad que ha influenciado en la construcción de nuestros espacios, ¿no? Para luego ya ir como a la crítica de cuál es nuestra crítica al urbanismo concretamente, y después hablar de comunidad e interseccionalidad, formas de mirar y formas de hacer. Comunidad e interseccionalidad, hablando de la necesidad y nosotros siempre trabajamos con participación y con una participación amplia y diversa, interseccional, es decir, teniendo en cuenta no solo el género, sino la edad, el origen, la condición socioeconómica, etcétera, ¿no? La movilidad, etcétera. Después, ¿no? Ya viene la parte como más propositiva, en el sentido de la de comunidad e interseccionalidad también es propositiva, pero el siguiente capítulo, ¿no? Sí que ya es pues cuáles son nuestros fundamentos para construir una ciudad feminista, ¿no? Qué proponemos nosotras, qué es el urbanismo feminista. Y
y después, ¿no?, hacemos el capítulo de tomarse la libertad, urbanismo feminista y comunitario más allá de las instituciones, ¿no?, reclamando y también visibilizando, ¿no?, que no solo las grandes referentes de la teoría y el conocimiento han construido y transformado nuestros entornos, sino que también todas, todas las comunidades y movimientos feministas de mujeres que poco a poco, ¿no?, han cambiado pequeños grandes lugares, ¿no?, para seguir construyendo ciudades más feministas, ¿no? Y por último, nuestro manifiesto propositivo por un urbanismo feminista, que tiene que ver con los retos que nosotras nos imponemos para no ser autocomplacientes, ¿no?, y entender que aún nos queda mucho por seguir construyendo y seguir revisando el trabajo que hacemos, ¿no? Y por último, la bibliografía. Bueno, creía que tenía que hacerlo porque revisando la documentación, bueno, en la sesión pasada, creíamos que necesitábamos hacer este marco, ¿no?, de pues, dónde se sitúa este capítulo que vamos a contar hoy, o esta parte, ¿no?, de teoría o de la ruptura de la dicotomía público-privado, ¿no? Así que después de esta introducción ya vamos directamente a hablar de esta ruptura de la dicotomía público-privado, y también el título habla, ¿no?, de nuestras intenciones, ya, ¿no?, de que nosotras trabajamos para romper esta dicotomía público-privado, ¿no? No titulamos este capítulo o tampoco esta intervención, ¿no?, diciendo que no vamos a contar de una forma como objetiva, que objetiva no existe, ¿no?, pero la dicotomía entre público-privado, sino directamente la necesidad de romper esta dicotomía entre público-privado. Y mira, nos vamos a una cita de Cristina Carrasco que aparece en el libro, ¿no?, que pone que la vida de las mujeres y en mayor grado de las personas, perdón, y en mayor grado de las mujeres, no está compartimentada, sino que es un desplazamiento continuo entre tiempos y espacios que afecta a las diferentes dimensiones de su vida. Y aquí que la complejidad humana exija un análisis integrador, ¿no? Cristina Carrasco es una economista catalana que ha hecho muchísimos trabajos para visibilizar pues eso, ¿no?, el trabajo reproductivo, su coste, el valor que tiene, ¿no? Bueno, tiene trabajos muy interesantes por si queréis también consultarlos y escribirla como una gran referente, ¿no? Por otro lado, he ordenado, digamos, la sesión de hoy con los apartados también que están en el libro, porque me ha parecido que de guía pues iba bien, ¿no? Y empezando también por el dibujo que ilustra cada uno de los capítulos del libro, que nos sirve mucho para, bueno, nosotras también tenemos distintas habilidades, ¿no? Cada una de nosotras también, ¿no?, intentamos valorar más cuál es cada una de nuestras habilidades, de lo que aportamos en el colectivo, ¿no? Y una de nuestras socias, Marta Fonseca, siempre dice que se expresa mejor dibujando que con palabras. Y entonces decidimos que en el libro también hubiera esta forma de expresión, ¿no?, que pudiera hablar de, cuando hablamos de ruptura de dicotomía público-privado, tiene que ver con esto, ¿no?, con desdibujar, ¿no?, esta línea entre lo público y privado, entre lo que significa en nuestra sociedad esta construcción de lo público y lo que se puede hacer y quién lo puede hacer en lo público, y de lo privado y lo que hay que hacer o quién debe hacer estas tareas en lo privado, ¿no? Entonces, bueno, este espacio construido donde no se sabe quién está dentro, quién está fuera, quién es un espacio de relación, y donde lo común, lo comunitario, lo compartido, ¿no?, lo exterior convive con lo interior, con lo propio, con lo íntimo, ¿no?, con lo individual, y no hay una línea clara, ¿no?, sino que este dibujo pretende hablar de ello, ¿no? Y así que me parece que empezar con este dibujo pues es empezar con lo que vamos a hablar durante este ratito que vamos a estar juntas, ¿no?
Entonces, pues eso, ¿no? He ordenado, digamos, la presentación de hoy hablando, pues eso, de cuándo y cómo se ha construido esta dicotomía de público-privado, nada, haciendo un poco de marco histórico. Después, ¿no? Visibilizando también la construcción actual también de cuál es el papel o el lugar de las mujeres públicas y cómo se construye esta imagen de las mujeres en lo público, versus, digamos, esta construcción de que es los hombres públicos, ¿no? Este concepto que se contrarresta, ¿no? Bueno, se contrarresta, que es distinto, ¿no? Lo que quiere decir mujer pública y hombre público. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, también hablar de las transgresiones de esta dicotomía, ¿no? Porque como toda norma, pues es verdad que no se cumple en todos, no se ha cumplido, ¿no? Ha sido como la construcción de una normatividad que no refleja la diversidad de la realidad y de la vida cotidiana de las personas y sobre todo de las mujeres. Entonces, para pasar a eso, ¿no? También a valorar el concepto de vida cotidiana como concepto central del urbanismo feminista, ¿no? Como concepto que construimos para poder analizar nuestras vidas, nuestro territorio, que nos sirve, ¿no? Para poner siempre la mirada en todos los aspectos de la vida, no solo el productivo. Y por último, pues la vida cotidiana como metodología para romper el dualismo público-privado, ¿no? Y algunas experiencias, ¿no? que proponemos como para materializar esta ruptura, ¿no? Y bueno, y contárosla. Entonces, bueno, empecemos, ¿no? Entonces, partimos de esta idea, ¿no? De que el modelo de ciudad en la que vivimos actualmente se ha desarrollado sobre el sustento. Disculpad, sobre el sustento de la diversión sexual del trabajo. El espacio se configura a partir del dualismo público-privado que segrega el espacio según dos esferas, la productiva y la reproductiva, ¿no? Entonces, partiendo que la implicación de la división del trabajo o sea, la construcción de la división del trabajo tiene implicaciones en el espacio, ¿no? Sería como la idea básica que hay que sacar de esta construcción, de esta dicotomía, ¿no? Que construir esta base, ¿no? Del capitalismo, cuando construyó esta división sexual del trabajo y dividió el trabajo en lugares distintos, pues tuvo una implicación en la construcción de estos espacios, ¿no? En cada uno. Entonces, ¿no? Construyó este público-privado. Esta configuración espacial y temporal a la que nos referimos se ha transmitido como si fuese una constante universal, ¿no? Lo que estaba diciendo, que esto es como el estructurador de este sistema patriarcal y capitalista, ¿no? Aunque en realidad se circunscribe en un espacio geográfico determinado, ¿no? Porque principalmente estamos hablando de una visión eurocéntrica y norteamericacéntrica del norte, en un contexto histórico particular, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, cuando hay esta división sexual del trabajo, y en grupos sociales concretos, fundamentalmente en esas clases medias y altas, ya que las mujeres de las clases populares siempre han participado con mayor o menor intensidad en la esfera productiva, o al menos en ciertos periodos de su vida. Por eso que siempre hay que enmarcar, ¿no? Que esta construcción también es como de una parte de la sociedad, no de toda, construyendo estos roles de género masculino-femenino, asignando unos atributos y unas características, ¿no? En el cual el rol masculino, ¿no? Vinculado a la producción, vinculado al dinero, vinculado al espacio público y vinculado al poder, ¿no? A quien toma las decisiones en el espacio público. Y por otro lado, a la construcción del género femenino, vinculado a la reproducción, vinculado a las tareas del cuidado, vinculado a lo privado, a lo íntimo, a lo que forma parte del interior privado, además de cada familia, ¿no? Porque esta construcción va unida a la construcción, ¿no? De la unidad familiar como unidad también, ¿no? Aislada y autónoma de la
pues eso, ¿no? Del abastecimiento de cuidados, ¿no? Entonces, cuando es individual y privado en el interior doméstico. Y además invisibilizado, o sea, invisibilizado a lo largo del periodo de construcción de esta estructura, digamos, ¿no? Y es verdad que el concepto de ángel del hogar y de la mujer en el interior doméstico se ha venido construyendo desde mucho tiempo atrás, como dice Zaida Moushi también en su libro de Mujeres, Casas y Ciudades, que si no lo habéis leído también os lo aconsejo porque es un libro que pone también en relieve o visibiliza las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, en avances, ¿no? Hacia el espacio y hacia las ciudades, ¿no? Que han acontecido a lo largo del mundo, ¿no? Bueno, forma parte de una investigación que realiza Zaida y ha realizado Zaida Moushi para visibilizar toda esta invisibilización que he hecho la historia, sobre todo de la arquitectura y el urbanismo, en cuanto a las aportaciones de las mujeres, no solo cuando ya han podido entrar en la carrera de arquitectura, sino antes, ¿no? Como las clases de ay, ahora se me ha ido. Bueno, ya después me vendrá, ¿no? Pero como mujeres que daban clases más en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito de las labores del hogar, ¿no? En estos distintos institutos, digamos, para mujeres que había en distintos lados, ya sea en América del Norte o en algunos aquí en Europa, ¿no? Como antes de que ya hubieran las grandes aportaciones a la optimización del espacio de la cocina, ellas ya estaban implementando muchas de estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto es como solo un apunte aparte, ¿no? Pero para contar que este concepto del ángel del hogar y de las mujeres como cuidadoras de la familia y de los cuidados, bueno, como cuidadoras y como madres, ¿no? Como la maternidad, como el máximo, la máxima expectativa de una mujer, ya se construye pues, ¿no? En el siglo XVII con por ejemplo, con estas pinturas y con estas demostraciones de, ¿no? Bueno, con estas muestras de cuál era el espacio de las mujeres, ¿no? En espacios domésticos, interiores, en los cuales ve la relación con el espacio exterior y el espacio público es desde una ventana, ¿no? No desde una puerta donde se puede salir, ¿no? Y lo relaciono con el dibujo que hizo Marta, ¿no? Nuestra compañera, ¿no? Qué diferente es una puerta de una ventana, ¿no? Y lo simbólico que es que una mujer solo pueda ver la realidad o tenga el contacto del espacio público a través de esta realidad, ¿no? Pero es verdad que esta idea liberal y burguesa de familia que sitúa al padre como sustentador económico y a la madre como ama de casa se ha instituido como el modelo en el discurso dominante que configura un arquetipo de mujer, ¿no? Y esto ha tenido como su explosión en la revolución industrial y luego ha tenido como grandes momentos históricos, como por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando pues eso, ¿no? ¿no? Se construía a través de la publicidad y a través de los medios de comunicación, pues eso, ¿no? Cuáles eran los principales atributos y tareas de una mujer, ¿no? Que se precie, ¿no? Que siempre va estupenda, pero además tiene todas estas tareas, ¿no? Pero además, por ejemplo, ¿no? en esta imagen de aquí, ¿no? Cuando estamos hablando de estereotipos dentro de la arquitectura, ¿no? Cuando estamos mirando pues, pues qué elemento tiene la mujer, ¿no? La housewife, ¿no? O sea, la esposa, es una aspiradora, o en cambio el hombre lleva ay, ¿cómo estoy hoy? Disculpad, ¿no? Pero su cartera, ¿no?
shopping va la madre con las hijas, cocinando también ella, es la madre es la mujer la que lleva la comida, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, cumpliendo todos los estereotipos que se le esperan y que se construyen, que se han construido a lo largo de la historia y, ¿no?, en estos momentos que estoy contando han dado más sustento a esta construcción de roles que tienen asignados unos espacios. Y entonces la siguiente cuestión es, bueno, ya, y las mujeres que se han atrevido a ser públicas, ¿no? ¿Qué les ha pasado? ¿No? Pues que ya sea en el mundo de la política, pero también de la cultura o del deporte, están sometidas a un control por parte de los medios de comunicación que las objetivan y las sexualizan y enjuician su aspecto físico y ridiculizan sus maneras, ¿no? Porque hay como una determinada manera neutra de estar, ¿no?, de estar en lo público, ¿no? Y cuando las mujeres mostramos otra manera de estar o otra manera de poner, pues también se pone como se enjuician o se ridiculizan también, ¿no? O sobre todo se nota mucho también en los comentarios cuando hay, cuando en la vestimenta de las mujeres, ¿no? Cómo se hacen las imágenes de las mujeres y de los hombres, ¿no? En distinto forma, ¿no? Y todo suma a este concepto, ¿no?, a esta idea de que las mujeres, el espacio público no es para las mujeres o que es más masculino, ¿no? Y que ellas siempre son como unas añadidas o unas que no se les esperaba, ¿no? Y cuando decíamos, ¿no?, en el ámbito de la cultura, ¿no?, si todos son cantantes, si todos y todas tienen como la misma, se les valora por el mismo, ¿no?, por la misma acción, digamos, o por la misma virtud de saber cantar, porque ellos van en smoking y en cambio ella, ¿no?, para estar en la misma portada de la misma revista, de un mismo, tiene que estar su cuerpo sexualizado y desnudo. Bueno, y esto como es la parte más negativa, digamos, de esta objetivización y sexualización del cuerpo, ¿no? Que es como cuando además se pone, y además hay ausencia total de cuerpos no normativos, de diferentes edades y orígenes, ¿no? Pero además también hay como una cuestionamiento también de las violencias machistas y de los comportamientos que las mujeres se nos espera o no en el espacio público, ¿no? Y esto ya es el peor de las manifestaciones en cuanto que las mujeres no podemos estar en el espacio público de ciertas formas, ¿no? O vestidas de cierta manera, o no podemos libremente emborracharnos como nos dé la gana, cuando nos dé la gana, como sí lo pueden hacer ellos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ahondar más en esto, pero sí como pensar y ser conscientes de la construcción que siguen haciendo los medios de comunicación de estos roles de género, de la objetivización de nuestro cuerpo, ¿no?, de la perpetuación o la o sea, la ridiculización, digamos, de las violencias machistas o de la banalización, ¿no?, en algunos casos, o de las superwoman, ¿no?, de estar siguiendo pensando que lo podemos hacer todo, ¿no?, y que tenemos que además ser perfectas mientras cocinamos, hablamos, cuidamos, trabajamos, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando, por ejemplo, ni se nos espera, ¿no?, en un anuncio pues de una universidad, ¿no? En grados y posgrados sí, pero luego ya cuando pasas a máster ejecutivo, aquí ya han puesto los hombres, ¿no? Bueno, casualidad. No, ya no. Hace tiempo que no creo en las casualidades en el ámbito de la publicidad. Todo está muy pensado y muy meditado. Qué tipo, qué forma, qué color, ¿no? Todo lo que se pone. Así que ellas no llegan, ¿no? O no se les espera a estos lugares, ¿no? Entonces, otro de los temas, una vez construido como esta dicotomía, es verdad que antes y después de esta construcción las mujeres
siempre han trabajado fuera del ámbito doméstico, ¿no? Antes de esta división sexual del trabajo durante la Revolución Industrial, disculpad, la experiencia laboral extradoméstica ha sido muy diversa, compleja y sobre todo invisibilizada, ¿no? Hay muchas historias de mujeres, ¿no?, que han trabajado más allá de la historia, más allá del ámbito doméstico, ¿no? Y ya sé que parece una obviedad, ¿no?, pero cuando ¿no?, se presentan algunos datos o se presentan, ¿no?, algunos relatos, ¿no?, en los que dicen desde la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, pues como, perdón, pero las mujeres hemos trabajado y hemos sido el sustento y hemos contribuido a la economía familiar desde siempre y lo seguimos haciendo, ¿no? Es como esta cosa de bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, de la idea burguesa, ¿no?, de que las mujeres pueden quedarse en casa sin trabajar y solo cuidando. Y es como una idealización de esta dicotomía, de estos roles, ¿no?, que en realidad las mujeres trabajamos fuera de este ámbito privado, pero que muchas veces está invisibilizado, está precarizado, ha estado precarizado, ¿no? Pero sigue estando precarizado, sigue estando bueno, en unas condiciones, además, ¿no?, de 2 y 3 jornadas, ¿no?, porque no solo el trabajo remunerado, sino también a la jornada de cuidados y además también, si además hay una parte activista, que la tenemos también, ¿no?, que también es una de estas, de lo que hablamos cuando hablamos de las transgresiones de esta dicotomía, ¿no?, que además las mujeres también hemos estado siempre en los movimientos sociales y que esta dicotomía o esta construcción de roles de género está basada en una falsa realidad, ¿no?, una falsa... sí, una falsa realidad, porque incluso, ¿no?, cuando hablamos incluso hablamos de las tareas domésticas, y pongo imágenes antiguas, ¿no?, como para decir que no es que ahora necesitamos de nuestro entorno cotidiano para poder realizar esas tareas domésticas, perdón. Es que siempre se ha necesitado, ya sea porque había que ir a buscar el agua, porque no había un lavadero comunitario donde poder lavar y también un espacio social para las mujeres, sino también porque pues, los intercambios no todos se conseguían en el interior, y más después de la Revolución Industrial, donde se necesitaba pues, ir a abastecerse de alimentos y se necesitan aún, ¿no?, hoy en día. Y esto es un esquema realizado dentro de una tesina del máster de vivienda, ¿no?, que antes has comentado, y que realicé yo, ¿no?, y que era una manera como de contar en este diagrama, ¿no?, que más allá de lo que se puede realizar en el interior doméstico, en este ámbito, a principios del siglo XX, ¿no?, que es cuando estudié cómo funcionaban las colonias industriales en el entorno de la riba de un río aquí en el territorio catalán. Más allá de eso, las mujeres también hacían, ¿no?, en todos los relatos de cómo se vivía en una colonia industrial, las mujeres evidentemente utilizaban un montón de otras cosas para poder gestionar la vida cotidiana de la familia, además de trabajar en la fábrica con todos los problemas que tenían para poder compatibilizar todo y además tener unas condiciones laborales dignas, ¿no?, porque además estaba mal visto el trabajo productivo de las mujeres en la fábrica porque quitaba trabajo, según los hombres, y les quitaba trabajo a ellos, ¿no?, porque se les pagaba menos a las mujeres y a los niños y a las niñas, y bueno, pero no, hay todo, ya sabéis, hay todo el tema de la desigualdad de salarios y de condiciones laborales que hemos sufrido las mujeres durante toda la historia. Pero no era este el tema, sino el tema era como visibilizar cómo la vida cotidiana antes y ahora, ¿no?,
está condicionada por el entorno en el que vives, ¿no? Para poderla desarrollar más favorablemente o menos, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, perdón, ya sé que está en catalán, voy a traducir algunas cosas, ¿no? Pero como en esa época tenían ¿no? Para lavarse, ¿no? Para lavarse el cuerpo, comunitarios, ¿no? No tenían una ducha en cada una de sus viviendas, o bueno, las escuelas, la casa cuna, la cooperativa, pero las gallinas las tenían compartidas, el huerto, el entorno próximo también iban a buscar pues a hierbas o ¿no? hierbas extras, ¿no? O setas o ¿no? Todo aquello silvestre que te podía dar el entorno, ¿no? La farmaciola, la fuente, súper importante, porque en esa época no había agua corriente, con lo cual la fuente era súper importante para poder desarrollar la vida cotidiana y desarrollar todas las tareas de cuidados, ¿no? Y, como no, al safareig, que le decimos en catalán, que son los lavaderos, ¿no? Y que, bueno, hay muchos textos escritos sobre lo importante que fueron estos espacios para las mujeres, ¿no? Aunque eran un espacio de trabajo para ellas, ¿no? Fueron un espacio de socialización y de cuidados compartidos, ¿no? Mientras los niños y niñas que estaban a cargo jugaban alrededor, pues las mujeres compartían sus preocupaciones, pero también sus soluciones para mejorar los diferentes temas que la vida necesita para poderla cuidar, ¿no? Y claro, si hacemos un súper salto, ¿no? Es verdad que, pues eso, ¿no? Hoy en día, además podemos hacer la misma lectura, ¿no? Y decir que para poder desarrollar la vida cotidiana es necesario un entorno que te permita desarrollarla de una forma favorable, si no la vida de las mujeres se complica mucho más, ¿no? Y hoy en día, con todas las innovaciones tecnológicas que tenemos, podemos vivir autónomamente y desarrollar todos los cuidados en el interior de nuestra vivienda. Y solo quería como anunciar pues que, bueno, que también en esta construcción ¿no? de cómo desarrollamos los cuidados, ¿no? O cómo hemos externalizado los cuidados, ¿no? Pues mayoritariamente las mujeres que están desarrollando muchos de los cuidados en nuestras sociedades, ¿no? Más del norte son mujeres migrantes y racializadas, ¿no? En hogares tareas que están socialmente aún desvalorizadas y sometidas a una gran precariedad, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, ¿no? He puesto como algunos de los principales sindicatos, o algunos, como para poner un ejemplo, ¿no? Sindillat o Sindiogar, ¿no? Que es un sindicato independiente de trabajadoras del hogar y cuidados, que tiene la sede aquí en Navone, al lado de donde trabajamos. Y la Asociación de las Kellys, ¿no? Que son las que limpian sobre todo los hoteles o los espacios turísticos, ¿no? Que también están muy activas, ¿no? Reclamando todos sus derechos, que son personas que también están transgrediendo, ¿no? Esta dicotomía y saltándose como esta idea de que, ¿no? De que las mujeres amas de hogar, ¿no? Están desarrollando su tarea en el interior doméstico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y para cerrar este de transgresiones, ¿no? Por otro lado, entonces ahí llegamos al concepto central del que hablamos nosotras siempre, que es la vida cotidiana como concepto central, ¿no? Entendiendo que engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente. La vida cotidiana no se puede desvincular de un espacio compartido y de un tiempo finito. Entonces, para nosotros es muy importante siempre vincular el espacio con el tiempo, ¿no? Es decir, y con las actividades, evidentemente, ¿no? Pero a veces listamos solo las actividades o solo los espacios y nos dejamos muchas veces los tiempos, ¿no? Porque el día solo tiene 24 horas para todas. Y es muy importante como entender que no, pues a veces no multiplicamos estas horas porque realizamos triples y dobles jornadas y que es muy importante visibilizarlo, ¿no? Para poder atender a todas las necesidades. Pero entonces cuando analizamos la vida cotidiana la analizamos en 4 esferas, ¿no? Entendiendo que estas actividades que realizamos en la vida tienen una parte productiva, una esfera productiva, ¿no? Otra esfera donde están todas aquellas tareas vinculadas
a una remuneración económica. La esfera reproductiva, donde están todas aquellas actividades que hacemos para el cuidado de nosotras mismas y de los demás y de las demás personas. La esfera propia, que es aquella donde desarrollamos aquellas actividades que nos gustaría hacer, ¿no? Bueno, lo digo así como ya preveyendo la crítica que voy a hacer a esta distribución de esferas, ¿no? Porque la esfera propia sería aquella donde realizamos aquellas actividades que, pues nuestros hobbies, nuestro tiempo propio, ¿no? Lo que queremos hacer, o sentarnos en un banco y tomar el aire. Y por último, la esfera comunitaria, ¿no? La esfera más política, ¿no? Todas aquellas actividades que realizamos en el ámbito político, en el ámbito comunitario de acción común para construir pues, lugares comunes, ¿no? O espacios comunes con nuestras comunidades, con nuestro entorno, ¿no? Con otras personas, ¿no? Ya sea una asociación de padres y madres de una escuela o un movimiento social en el cual reivindica el derecho a la vivienda, o etcétera, ¿no? Pero, ¿no? Lo ideal sería, ¿no? Lo que decimos es que lo ideal sería que todas las personas podríamos decidir ¿no? Que todas las esferas tuvieran el mismo valor y que todas las personas pudiéramos decidir cuánto tiempo y en qué espacios, ¿no? Podemos dedicar nuestras actividades en las distintas esferas. Pero es verdad que no es así, ¿no? Y la esfera productiva llena toda nuestra vida, la reproductiva ¿no? la acompaña porque necesariamente necesitamos reproducirnos y sobrevivir, ¿no? Porque son dos esferas vinculadas, pero la esfera propia y la esfera comunitaria son las que más sufren las desigualdades de uso y disfrute, digamos, del tiempo y del espacio. Y esto se traduciría en una configuración urbana, ¿no? que diese pues eso, ¿no? La misma importancia a todas las actividades que se dan en cada una de estas esferas. Sin embargo, en el marco de una sociedad capitalista y patriarcal, se prioriza la esfera productiva, adaptando los horarios de la ciudad, servicios urbanos, movilidad, equipamientos, y produciendo espacios monofuncionales y no conectados que no tienen en cuenta los vínculos entre las diferentes esferas, ¿no? Es decir, como proponemos, ¿no? Una forma de analizar, pero sabemos que hay que modificar, ¿no? nuestra estructura de sociedad para que esto realmente pueda ser, ¿no? Y todas las personas podamos disfrutar de una esfera, de nuestras esferas propias y comunitarias, y además de reproductiva y productiva, como escojamos, ¿no? No como nos venga dado. Por eso, los espacios de la vida cotidiana, ¿no? Siempre, bueno, este es un esquema que algunas ya nos habéis visto, utilizamos muchas veces, ¿no? Porque sirve para decir, ¿no? Que cuando analizamos la vida cotidiana de una forma más compleja y no solo priorizando lo productivo, ¿no? La mentalidad de quien solo va a casa al trabajo y del trabajo a casa, ¿no? Sino que tenemos en cuenta más cosas, ¿no? de quien está también reproduciendo, ¿no? Todas aquellas actividades del cuidado que hacemos incluso aunque no tengamos personas dependientes, ¿no? Pues ya se complejiza más la información que podemos obtener, ¿no? Pero si además tenemos otras personas a cargo, pues ya la complejidad es máxima, ¿no? Entonces decimos pues que por eso cuando hay estudios de movilidad, ¿no? Nosotros reclamamos que esta perspectiva también hay que incluirla, porque las mujeres tenemos, por nuestra construcción social y nuestra socialización como mujeres, tenemos una movilidad más compleja a pie muchas veces, porque acompañamos, porque estamos como aún, ¿no? realizando todas las tareas reproductivas necesarias, y esta información complejiza y da mucha más información que cuando se prioriza solo cuando lo más importante es solo ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿no? Y no se visibilizan todas estas tareas necesarias y que alguien tiene que hacer para poder vivir, ¿no? Entonces, a ver, se me ha ido. Bueno, y ahora ya paso al siguiente punto, ¿no? Que es, una vez construido este concepto, ¿no? y entendido que
Es un concepto con el que analizamos, ¿no? y en el que intentamos como ver cuáles son estas necesidades en el espacio público para que se puedan dar todas estas actividades necesarias para desarrollar la vida cotidiana. Con lo cual, y con este objetivo con el que he empezado mi charla, romper esta dicotomía entre público y privado, ¿no? Pero basándonos siempre en este concepto de vida cotidiana, ¿no? Y ahora ya llegaremos a este dibujito para explicaros qué significa, ¿no? Por ello, yo he empezado también, he empezado hablando también como de la vivienda y de su entorno, ¿no? Porque creemos, ¿no?, que forma parte de nuestra vida y es necesario para poder construir nuestros entornos como eje básico, ¿no? Y actualmente se ha convertido en un bien especulativo donde las personas se ven expulsadas, incluso de los municipios, poniendo en riesgo esta vida cotidiana de las personas y erosionando las redes vecinales y la vida comunitaria existente para poder desarrollar esta vida cotidiana. Por eso ponemos tan énfasis en poner la vivienda y entender que la vivienda no es el privado íntimo, sino que hay una gradación, ¿no? Y que, como hablaba, ¿no?, que las condiciones del entorno urbano en el que se ubica la vivienda y cómo este entorno facilita o no la vida cotidiana de las personas son cruciales. Y en esto el espacio y la construcción de nuestros espacios tiene mucho que ver, ¿no? Y tiene mucho que decir, ¿no?, o que construir este entorno, ¿no? Si empezamos por este núcleo de vivienda, ¿no?, podemos entender que dentro de la vivienda también se han perpetuado estos roles con la distribución que se siguen haciendo de nuestras viviendas, ¿no?, entendiendo que, pues que en nuestra sociedad hay un único modelo de familia, ¿no?, que las estructuras de los hogares son cada vez. Y en cambio las estructuras, perdón, de nuestros hogares son cada vez más diversas, ¿no?, como familias monomarentales, personas que viven solas, unidades de convivencia sin lazos familiares, familias agrupadas. Bueno, hay versiones, ¿no?, hay infinidad de tipos de agrupaciones y en cambio las viviendas de mercado nos han dado por obvias características que han perpetuado jerarquías rígidas de familia nuclear heteropatriarcal y no la consideración de los trabajos de cuidado y sus necesidades, ¿no? Creemos que estudiar la vivienda, ¿no?, es un buen ejercicio para empezar después a irnos como a la ciudad, ¿no? Es siempre esta parte, ¿no?, de empezar a construir desde la ciudad para adentro o desde dentro hacia afuera, ¿no? En este caso proponemos como desde dentro hacia afuera, ¿no?, para entender que incluso las propias viviendas, ¿no?, pues están perpetuando roles, ¿no? ¿Y en qué sentido, ¿no? Es decir, y ahora os cuento un poco más, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando estamos invisibilizando el ciclo de la ropa, ¿no?, cuando estamos invisibilizando un montón de tareas domésticas que se dan en el interior de la vivienda y que en cambio están siempre en los peores sitios o no están tenidas en cuenta, porque no se puede colgar la ropa, o la lavadora está en el lugar más oscuro, o no está considerado un lugar para guardar, yo qué sé, las escobas, ¿no?, y quedan siempre en el medio del no sé dónde. O, por ejemplo, hay una jerarquía de usos, ¿no?, en el cuanto las personas que se dedican a la cocina no tienen relación con las personas que van a comer, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y esto genera como pues esta falta de vínculo o falta de, ¿no?, o cuando las cocinas son pequeñas y solo permite que una sola persona pueda trabajar en ellas. O, por ejemplo, la jerarquía que se reproduce en estas viviendas cuando las habitaciones tienen suite, ¿no? Suite quiere decir que tienen un baño vinculado a la habitación principal. Eso quiere decir que hay un grupo, dentro de esta agrupación de personas que viven en esta vivienda, hay unas que son más importantes que otras y las demás comparten, pues yo qué sé, si hay otras 3 habitaciones o hay 2, estas normalmente además van bajando de metros cuadrados, ¿no? Esto es considerar pues eso, ¿no?, que hay una familia nuclear en la cual hay unas personas, padre-madre, que viven en la suite esta, y los hijos y hijas, ¿no?, viven en una situación como, ¿no?, vives en una habitación más pequeña y además compartes baño, ¿no? ¿Por qué no podríamos compartir todos baño?
Además, también haríamos más eficiente a nivel ecológico pues el sistema de aguas de la vivienda, etcétera, ¿no? Pero luego también pues, que no haya espacios de guardado o cómo es la relación con el exterior, ¿no? O bueno, distintos elementos que nosotras analizamos, sobre todo en una metodología que utilizamos desde hace muchos años, que se llama la casa sin género, ¿no? Y en esta casa, en esta metodología o en este taller, lo que hacemos, que hemos desarrollado distintas ediciones y que ha ido evolucionando y que hemos hecho ya sea en la universidad o a veces para grupos de personas que se van a vivir juntas, ¿no? y quieren analizar esta casa, su casa, ¿no? A la que van a vivir con esta perspectiva, ¿no? Y que quiere hacer una transformación para una casa que priorice otros valores delante de los que prioriza como el sistema productivo actual de viviendas, ¿no? Entonces, en estos talleres lo que hacemos primero es deconstruir un poco, analizando pues, las distintas viviendas donde cada persona ha vivido y también analizar cuáles son los roles de las personas con las que ha convivido, ¿no? Sobre todo en la de la infancia, ¿no? que la vivienda de la infancia suele ser aquella vivienda cuando éramos pequeñas, ¿no? En la que no teníamos unas cargas de cuidados, ¿no? Porque éramos cuidadas y con lo cual nuestra visión muchas veces del espacio es diferente y, bueno, y ahí hablamos mucho de cualidades, de espacios que nos gustan y que no nos gustan, ¿no? Y normalmente pues siempre salen pues, esos trasteros oscuros, esos baños mal iluminados y también pues eso, ¿no? Los lavaderos que no tienen luz, los espacios donde, bueno, ¿no? Y luego también los roles de las personas que vivían, ¿no? Pues salían, ¿no? Estas madres que estaban todo el rato en la cocina y padres sentados en el sofá. Bueno, son estos estereotipos, ¿no? Que tenemos pero que hemos vivenciado, ¿no? Y poníamos de relieve estos temas y era un ejercicio como muy interesante, ¿no? Para cada quien, ¿no? También visibilizar cuáles son sus mochilas, ¿no? En cuanto a la relación entre las personas con las que ha convivido, etcétera, etcétera. Y otro de hay distintos ejercicios y uno de ellos es analizar cómo son las viviendas y qué proponen las viviendas que hay, las viviendas del mercado, ¿no? Es decir, qué proponen las viviendas de mercado actual, ¿no? Entonces, coger promociones, pero escogidas como por internet, así a saco, ¿no? De distintas promociones que haya en el entorno donde lo estamos haciendo, el taller, y analizar qué es lo que proponen, ¿no? Y también con el dibujo de los muebles, por ejemplo, ¿no? También están indicando muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que están previsualizando con estas viviendas, ¿no? ¿Cómo van a vivir las personas aquí, ¿no? Y bueno, para después pues, hacer propuestas, ¿no? De qué analizamos, qué es lo que estamos criticando, para después cómo podríamos resolverlo a nivel espacial, ¿no? A nivel espacial y de usos de los espacios, ¿no? Entonces, un ejercicio rápido, no es un ejercicio de súper diseño, sino de crítica y propositiva, entendiendo que puede ser de otra forma, ¿no? O sea, que los espacios de vida pueden ser de otra forma. Y no llegamos como a salir de la línea de lo privado, ¿no? Porque además podríamos criticar, ¿no? Que todas estas propuestas, ¿no? Si estuviéramos analizando el conjunto, que todas estas propuestas no proponen nada hacia afuera, ¿no? O nada que comparta, ¿no? O por qué no compartir entre nuestras dos rellanos, ¿no? Entre las dos viviendas que compartimos, pues tener un espacio compartido de cuidados, ¿no? Y que los niños o las personas mayores puedan estar, o quien sea puede estar en este espacio compartiendo, ¿no? Y ya no te digo a nivel de edificio, ¿no? Entonces, bueno, son ejercicios muy interesantes que utilizamos para poder empezar a deconstruir desde la vivienda, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, todas las personas tenemos un espacio donde vivimos, o casi todas, ¿no? Podemos hablar de un espacio donde vivimos, o casi todas, ¿no? Podríamos decir, y entonces podemos hacer este ejercicio de repensar o de pensar cómo son las relaciones y ponerlas en crisis. Entonces, nuestra propuesta, ¿no? Un poco viene por romper esta dicotomía entre público-privado de una forma física, ¿no? Y entendiendo que lo que hay son grados
de compartir, digamos, ¿no? Cada persona creemos que tendría que tener su íntimo propio privado, ¿no? Y aquí nuestra referente principal es ¿no? Nuestra querida una habitación propia, ¿no? Porque, bueno, porque sí, ¿no? Porque seguimos necesitando reivindicar desde el feminismo un espacio propio para cada persona, ¿no? Un espacio íntimo, individual, ¿no? Luego podemos decidir que hay otros espacios que son compartidos con nuestra unidad de convivencia, independientemente de cuáles sean nuestros lazos, ¿no? Que pueden ser lazos de relación afectivo-sexual o no, que son lazos de amistad, ¿no? Y ahí decidimos cómo es nuestro vínculo y cómo son nuestros espacios y qué cosas compartimos, ¿no? Y luego, así ampliando los círculos de espacio comunitario, ¿no? Y al final para llegar a un espacio público y ya compartido con el resto de la ciudad o del entorno en el que estamos. Bueno, y en esta ruptura entre lo público y privado también criticamos sobre todo, ¿no? Desde nuestra situación, ¿no? De este régimen de bienestar, ¿no? Como que la gestión y el avistamiento de los cuidados en nuestras ciudades pivota entre las familias o las instituciones de carácter público o privado, ¿no? Que mayoritariamente cada vez son más privadas que públicas, ¿no? Pero que una gran parte de la provisión de los cuidados recae sobre las familias, principalmente sobre las mujeres de la familia, pero también dada la intensidad de dedicación de muchas de estas tareas, una parte de los cuidados son externalizados y mayormente a personas migradas, como ya estaba contando antes, y en condiciones laborales muy precarias. Y otra parte de la provisión de estos cuidados recae sobre instituciones públicas, residencias, hospitales, escuelas, etcétera, que muchas veces, cada vez más, están más privatizados y además, ¿no? Generan más desigualdades de acceso, ¿no? Que esto es otro tema, ¿no? De cómo este tipo de abastecimiento de los cuidados también genera muchas desigualdades, ¿no? Por lo tanto, proponemos todo el rato, ¿no? Ya supongo, ya ha estado entre líneas de toda la presentación, perdón, que es necesaria una corresponsabilidad social de los cuidados, ¿no? Y que esto tiene una traducción directa hacia el espacio, ¿no? Que si no hay espacios para encontrarnos, si no hay espacios para cuidar, comunitariamente nunca cuidaremos, nunca nos costará más cuidar comunitariamente, ¿no? Costará más que haya esta conciencia o esta visibilidad de los cuidados que necesitamos, ¿no? Y siempre seguramente acabamos, ¿no? Siempre visibilizando el cuidado de los niños y niñas o de la infancia, que es lo que a todas nos saca una sonrisa, pero hay otro tipo de cuidados que también hay que visibilizar más y hay que salir más porque son los más difíciles de compartir y también porque las cuidadoras y las personas que tienen a personas dependientes con grados de dependencia muy altos tienen unas vidas muy difíciles y que hay que poder compartir y externalizar, ¿no? Y hacer y pensar e imaginar nuevos espacios para que esto pueda ser corresponsable, ¿no? Para que la sociedad pueda ser corresponsable de estos cuidados, ¿no? Y ya han habido muchos ejemplos a lo largo de la historia de colectivización de los cuidados y de sacarlos del interior doméstico privado, ¿no? Ya sea a través de pues, ¿no? La Melusina Five Pierce ya en el siglo XIX, cuando proponía una cooperativa doméstica, ¿no? Para entendernos y decir, mira, cada familia vive en su casa aislada, pero luego hay un edificio compartido, ¿no? Entre cada uno de esta isla de casas, que lo que tiene son los espacios domésticos o las tareas domésticas compartidas con todas las mujeres. Y así podemos hacer unos horarios y no todas tenemos que hacerlo todo compartimentado familiarmente, ¿no? A mí me parece revolucionarísimo, aunque
aunque no está poniendo en cuestión la construcción del rol de género, o sea, que estas tareas las tengamos que hacer las mujeres, pero sí está optimizando de una forma comunitaria los cuidados para poderlos desarrollar mejor, ¿no? Eso es lo que hablaba antes, que en el libro de Mujeres, Casas y Ciudades hay toda una recogida de estas aportaciones de las mujeres, que cuando, ¿no?, lo es clarísimo, dices, ¿por qué no se construyeron las urbanizaciones, ¿no?, o los grandes suburbios americanos de esta manera, ¿no? Era mucho más lógico, pues porque al sistema estructural y capitalista no le interesaba, ¿no? Porque esto hace más eficiente los recursos, gastas menos, ¿no? Tienes una cocina central, ¿no?, toda una serie de amas de casa que no están consumiendo individualmente, sino que están consumiendo colectivamente, ¿no? Con lo cual esto no interesa que tenga recorrido, ¿no?, y que tenga sería como una experiencia exitosa, ¿no? Pero por otro lado, también más cercanos, ¿no?, a ejemplos como a las cooperativas de mujeres de Uruguay, entre ellas, ¿no?, la que nos parece más icónica es Mujefa, pues eso, ¿no?, aportando acceso a la vivienda a mujeres cabezas de familia, ¿no?, jefas de familia, a través de la rehabilitación, bueno, nos parece, ¿no?, compartiendo pues, el espacio de vida, ¿no?, saliendo más allá, ¿no? Es como el acceso a la vivienda no es un problema individual, sino si lo afrontamos colectivamente, podemos tener opciones o diversidad de opciones diferentes, ¿no?, para poder garantizar este acceso y este derecho a la vivienda. Y bueno, diciendo que y no solo hay ejemplos históricos, sino que también, ¿no?, seguro que vosotras también podéis contarme un montón de estos ejemplos comunitarios que rompen esta dicotomía entre público-privado y que sacan los cuidados hacia afuera, ¿no?, ya sea, pues, por ejemplo, a la cooperativa de La Borda, ¿no?, que tiene una cooperativa de vivienda, ¿no?, que aquí dice, no construye vivienda para construir comunidad, ¿no?, en el cual tú lo que haces es aceptar, ¿no?, reducir tu espacio como individual para crecer más en el espacio compartido, ¿no?, para entender que si todos sumamos nuestro totizo extra de 10 metros cuadrados tendremos, ¿no?, pues X metros cuadrados para compartir comunitariamente más grandes, ¿no? Bueno, a mí me parece como pues sí, ¿no?, una construcción hacia afuera que rompe esta individualidad ¿no?, de la vivienda propia y sí, privada, ¿no? Y por otro lado hay proyectos, ¿no?, como Radares, aquí, que es Haciendo Barrio con Personas Mayores, que son proyectos desde la administración, proyectos que tienen como una apuesta muy pequeñita, es decir, una apuesta tanto de recursos como de... no son una política de estas rimbombantes, sino que son a través de las asistentes sociales, digamos, que están al lado de las personas mayores que aún tienen autonomía y que pueden vivir en sus viviendas, que que tengan unas personas radares, por eso se llama Radares, por ejemplo, la vecina de delante, la que vende el pan al lado de su casa y la farmacéutica, por ejemplo, o el farmacéutico, en esto no hay... que son radares de esta persona. Quiere decir que tienen todo un protocolo de si hace más de un día que no la ven, si hace más de 2, si hace más de 3, avisará, bueno, distintos protocolos para poder tener cura, ¿no?, tener cuidado de estas personas mayores que aún pueden vivir autónomamente, ¿no? Y a mí me parece como pequeñas cositas que realmente ¿no?, hacen corresponsable a otras personas del cuidado de estas personas mayores, ¿no? Algo muy pequeñito que tiene como una gran implicación para las personas que lo reciben, ¿no? Pero por otro lado también otro tipo de cuidados comunitarios que también van apareciendo aquí en nuestro contexto, ¿no?, como son espacios de crianza compartida, ¿no?, con una mirada más respetuosa, ¿no?, poniendo en crisis como el acompañamiento más de la escuela pública y diciendo, no, pues bueno, si esto no me lo está abasteciendo o no me está dando respuesta lo público, pues lo voy a dar comunitariamente, ¿no?, a través de pues un grupo de padres y madres que se unen para poder cuidar comunitariamente a sus criaturas, ¿no? Y además también porque aporta otros valores, ¿no?
Y además con la crisis, pandémica que estamos viviendo, o que bueno, sí estamos viviendo, también ha aparecido un montón de redes, ¿no? De redes de soporte mutuo para, en medio de una crisis tan fuerte, ¿no? Pues han habido redes de solidaridad, ¿no? Para abastecer ya sea de elementos básicos como comida o, por ejemplo, ordenadores para que los chicos y chicas pudieran atender a las escuelas o su texto académico, o por otro lado también abordar las violencias machistas, perdón, que cambio catalán, y que repuntaron en espacios, claro, cuando, bueno, no vamos a abrir este temazo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó con el cierre, ¿no? de todos y todas en el interior de nuestras viviendas, ¿no? Que ¿no? Dijo, bueno, pues ahora os cuidáis internamente y familiarmente, ¿no? Y no para todas las mujeres su hogar es un espacio seguro, ¿no? Y se asumió pues, que el hogar era un espacio de cuidados y de familia maravilloso para todo el mundo, ¿no? Cuando esto no pasa ni en la Europa ni en Barcelona, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí saltaron un montón de alarmas, un montón de necesidades para poder dar respuesta a estas violencias que también seguíamos recibiendo las mujeres y que seguimos dando. Entonces, ya por acabar, voy a explicar este proyecto. Por acabar, porque yo tenía miedo de no tener suficiente y veo que me podría alargar allí horas y horas. Pero para acabar os explico un proyecto que estamos desarrollando y estamos desarrollando, y lo cuento como un proyecto propio, ¿no? Porque sale de nuestros intereses y nuestras investigaciones que realizamos, que luego para poderlo implementar pues pedimos alguna subvención para desarrollar un trocito y vemos cómo podemos implementarlo de diferentes formas, ¿no? Es la red de cuidados, ¿no? La red comunitaria de cuidados en torno a la vivienda. Es decir, el objetivo de este proyecto es construir una red comunitaria de cuidados conectando diferentes proyectos de vivienda colectiva. Proponemos que estas viviendas en un entorno próximo puedan organizarse en una cooperativa dispersa de vivienda y servicios para compartir espacios, gestión y tiempo de cuidados, creando una red de apoyo vecinal y comunitaria. Entonces, tiene que ver con, da igual o no importa en qué modo de vivienda estés, sino que tengas una vivienda para poder aportar a esta red, ¿no? Y esta red sería dispersa en un entorno próximo, tiene que ser un entorno muy próximo, para que, pues, para que realmente pudieras dar soporte a los cuidados de las diferentes personas que forman parte de esta red, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En esta calle, ¿no? En esta calle con distintas tipologías de vivienda, ya sea alguna vivienda de cooperativa, ¿no? Es verdad que las viviendas que ya son cooperativas de vivienda ya tienen como un recorrido hecho y es un grupo de personas que ya han decidido vivir de una forma más comunitaria, ¿no? Y acceder a la vivienda de otra forma y compartir algunos usos, ya sea una cocina compartida o un lavadero comunitario o un espacio social, y que lo que hacen es como compartir, ¿no? O poner a disposición de esta red alguno de estos usos, ¿no? A lo mejor es la lavandería o a lo mejor es el espacio social o lo que fuera, ¿no? Pero además de esta red, pues las personas con su vivienda particular, ¿no? Propiedad particular, también podrían formar de esta red, o edificios de vivienda pública, ¿no? También podrían formar parte de esta red. Y esta red lo que podría hacer también es, pues por ejemplo, alquilar un local para que las personas que forman parte pues tengan a disposición pues no sé, un espacio de crianza o un espacio coworking o bueno, distintos elementos que cada red y en cada espacio podrían decidir lo que es un espacio de costura, un espacio de trabajo compartido, ¿no? Donde diferentes mujeres pudieran tener su pequeño espacio productivo, o incluso solares o espacios verdes, ¿no? Compartidos, de gestión compartida, ¿no? Que pudieran pues, tener un huerto urbano o un espacio, pues, ¿no? Pensar en las azoteas, ¿no? En cómo reconvertir azoteas o en espacios abandonados, ¿no? Cómo dar uso a estos espacios abandonados, ¿no? Con usos que realmente la comunidad del entorno, ¿no? Necesite, ¿no? Por eso esta gestión y por eso la necesidad de autoorganizarse, ¿no? Los espacios de soporte en la red pueden ser diversos, ¿no? Y nosotras, partiendo de Helen Jarvis, ¿no? Que es una
bueno, que ha hecho un estudio sobre cuáles son las necesidades de cuidados y cómo responder en ellas de una forma física, ¿no? Porque, bueno, física y social, digamos que no solo es una forma física, por eso divide las infraestructuras necesarias como infraestructuras duras, ¿no? Que son todas aquellas que necesitan un soporte físico. Por ejemplo, una cocina comunitaria, ¿no? Es obvio que necesita un espacio físico, o la gestión de un huerto o un jardín comunitario, o un espacio social, o un espacio para la crianza de las criaturas, etcétera, un espacio para los jóvenes, ¿no? Etcétera. Todo esto necesita un soporte físico, perdón. Pero luego hay esa infraestructura blanda que es más de gestión y que es lo que hablábamos antes de los tiempos, ¿no? Que tiene que ver más en gestionar los tiempos de todas, ¿no? Que tiene que ver como esta red Radares, ¿no? En realidad, esta red que os contaba antes, ¿no? No necesita un espacio físico, ¿no? Necesita de gestión, ¿no? De gestionar estas dos personas, que tengan un protocolo, que haya tal y tal, ¿no? Y que se sepa que existe esto, que se visibilice, ¿no? Un servicio de comida para llevar, una cadena de ropa para compartir ropa de las distintas personas que forman parte, ya sea adultas o de niños que necesitan como más repuesto. Y ya sé, muchos están pensando, esto ya se da en algunos barrios y en algunas zonas. Estas cosas por separado ya se dan, ¿no? Pero que tuvieran, bueno, pues como esta externalización y esta organización, ¿no? Con esta red, ¿no? No quiero alargarme más. Entonces, bueno, de ahí el dibujo, ¿no? El dibujo bueno, estábamos pensando en esto y queríamos implementarlo, y para ello teníamos que generar como un escenario, ¿no? Es decir, vamos a contar, ¿no? Cómo podría llegar a ser esta red, ¿no? Pues mira, por ejemplo, esta de aquí es una cooperativa de vivienda, ¿no? Que tiene un espacio de cocina y tiene un espacio abajo social que comparte, y luego hay pues eso, una vecina que se encarga de cuidar a algunos de los niños, no muchos, ¿no? Que hace madre de día, que se dice, ¿no? O, por ejemplo, la panadera, que conoce a la señora mayor y que la saluda, ¿no? Luego una librería común en el cual pues, una persona que tiene una vivienda privada en el cual tiene mucho espacio, pues, pues puede albergar esta biblioteca común en el cual todas las personas pueden, ¿no? Guardar sus libros ahí y tener este contacto diferente, un espacio de juegos de diferentes edades. Pues bueno, salieron, ¿no? de rescatar cosas comunitarias que ya existen, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? De estas blandas, ¿no? Pues un servicio de acompañamiento, ¿no? Que hubiera pues una especie de gestión, ¿no? Entre las personas que forman parte de esta red, de decir, pues mira, yo por las mañanas de los jueves tengo libre por si alguien necesita que le acompañe a algún sitio, ¿no? O formas de, pues por ejemplo, pues una forma de movilidad compartida, ¿no? No hace falta que todas tengamos coche, si tenemos uno compartido y gestionamos cuando lo necesitamos, ¿no? Y así pues una tienda de intercambio, pues eso, ¿no? Que puede hacer ropa, pero también puede haber otras de habilidades, ¿no? O habitaciones de invitados, ¿no? Cuando, bueno, también, ¿no? En distintas opciones, ¿no? En realidad, parece que no esté, a veces cuando lo explico parece que no esté explicando nada nuevo, pero en realidad lo que propongo es que no esté todo solo en un edificio, ¿no? Como centralizado en un edificio de cooperativas de vivienda, que es algo que se está desarrollando ya bastante en nuestro entorno y que se ha desarrollado en muchos otros entornos antes, ¿no? Sino que esto, ¿no? O sea, con lo que he estado intentando ligar durante toda mi exposición, ¿no? Que necesita romper la dicotomía entre público-privado, ¿no? Para nosotras hay una parte muy importante de corresponsabilizar a lo social, sacando los cuidados fuera, ¿no? y haciéndolos más comunitarios, ¿no? Y más compartidos, ¿no? Y también haciendo pues espacios que se vean que están compartidos, ¿no? Que se inunde, digamos, el entorno próximo con estos cuidados compartidos, que hay una parte de la población que hace, ¿no? Y con esto creemos, ¿no? Que puede generar la semilla. Bueno, con esto contaros que ya en Uruguay también se está haciendo proyectos de cooperativas dispersas, ¿no? Porque se está viendo como esta necesidad también de regeneración de barrios, ¿no? Que puede servir mucho para regenerar un barrio antiguo que tiene diferentes lotes que a lo mejor son pequeños, pero que juntos pues, generan pues, una infraestructura, una vivienda y un equipamiento público, ¿no? Bueno, si queréis más información, pues está el proyecto Fincas. Y luego, bueno, otros proyectos que ya han venido a intentar hacer esta idea de que también se puede hacer una cooperativa de vivienda entendiendo a través de las viviendas privadas de las personas que quieran formar parte, ¿no? Entonces,
pues eso es un cambio también de mentalidad, ¿no? Porque eso forma parte de... Entonces, quiere decir cambiar también, hacer un poco de capital inmobiliario, digamos, cooperativa, ¿no? Cooperativista, digamos, ¿no? Que rompe también con un sistema más capitalista del interior privado y lo público. Por eso, ¿no? Yo creo que este resumen, ¿no? Resume un poco lo que quería como también explicar en esta presentación, pues de la necesidad de dar valor a todas las esferas de la vida, ¿no? Y que este proyecto es como el resumen de lo que quería ser, ¿no? De lo que quería aportar, ¿no? Esta red, lo que quiere contribuir esta red, ¿no? Reconocer el valor social, del trabajo reproductivo, ¿no? y que le hemos estado desarrollando a las mujeres y que hay que, ¿no? Corresponsabilizarse socialmente para poder romper con las desigualdades de esta distribución, rompiendo la división entre el espacio público y privado, mejorando la salud y el bienestar de las personas a través del diseño de sus entornos, ¿no? Nosotros creemos que el concepto de ciudad cuidadora, implementado por nuestra compañera también Blanca, que estuvo el otro día, pues nuestro entorno también nos cuida o no nos cuida. También es una parte más del sistema, digamos, de cuidados que tenemos que garantizar para que todas las personas podamos disfrutar de una vida digna y saludable. Promoviendo la participación activa de las mujeres en la construcción de su entorno y generando este nuevo mercado de vivienda cooperativa en un entorno ya construido y rehabilitando el parque actual a través de una nueva forma de organización social, ¿no? En realidad tiene que ver con una nueva forma de organización, ¿no? Una nueva forma de entender pues la vida, ¿no? Y nuestra vida cotidiana, ¿no? Y priorizando todas las esferas, tiene que necesariamente tener otra forma urbana, ¿no? Y bueno, que seguimos dando pasos para implementarla, ¿no? Que hemos estado en distintas exposiciones y hemos ganado premios. Y que nada, lo dejo aquí porque creo que he dado pinceladas a muchos temas que seguramente tenéis ganas de preguntar, compartir, debatir, polemizar o debatir conmigo, y que estaré encantada de escucharos porque yo ya he hablado muchísimo y estoy cansada de oírme ya. Y tengo muchas ganas de saber, pues eso, ¿no? Pues qué pensáis y cómo podemos, bueno, después de lo que contó Blanca y ahora con esta nueva aportación, pues seguir construyendo conocimiento con vosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Rosé, por esa exposición y la reflexión del segundo capítulo del libro. La verdad que, como tú lo venías diciendo, y también ya Blanca nos posicionaba en esto, que repensar las ciudades y el desarrollo urbano también va a implicar, ¿verdad?, reconocer las necesidades de quienes cuidan, ¿verdad? Y también la importancia de la redistribución y la corresponsabilidad, ¿verdad?, de la reproducción social, como tú bien lo decías. Bueno, en ese momento vamos a dar paso a que si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, se siente en la libertad de hacerlo. Bueno, aquí en el chat han colocado varios comentarios. Voy a dar lectura a algunos. Bueno, dice Laura Morán: es interesante cómo la vida cotidiana se mezcla con las diferentes esferas de la vida de las mujeres y cómo eso influye en el desarrollo humano, pero también en el desarrollo territorial. Lastimosamente, la sociedad machista en la que vivimos va poniendo límites para que las mujeres puedan desarrollarse límites para que las mujeres puedan desarrollarse en las diferentes dimensiones de la vida. Luego Saúl también decía: estas esferas abren los ojos al conocerlas. En mi caso especial les conocía, pero me es gratificante ver el trabajo que se pueden hacer a través. Bueno, también aquí saludos a Marisol Cabrera, que nos está acompañando. Ella es parte de la Red Mujer y Hábitat. Muchas gracias, Marisol. Ella dice: es muy interesante ese análisis detallado de los espacios de las viviendas. Bueno, también creo que después voy a dar paso a los comentarios. Creo que hay una pregunta de Amanda.
Sí, Amanda. gracias, Rosé. Realmente fue bien enriquecedor, como te lo dije al principio. Sigue mucha la admiración por ustedes. Y en ese sentido, un poco ya Laura lo planteaba, ¿verdad? O sea, ya la ciudad nos dice o nos va marcando estas desigualdades que cruzan también con respecto a las experiencias y a las condiciones de vida de cada mujer. En ese sentido, mi pregunta va sobre todo porque como te poníamos al principio, ¿verdad? Estos conversatorios y forman parte de este diplomado que va dirigido a personas que trabajan en las alcaldías y también para estudiantes de arquitectura, ¿verdad? ¿Cómo han llevado esta relación con las alcaldías o con la alcaldía para que logre comprender justamente con la municipalidad, para que logre comprender justamente esto? O sea, ahora, esto puede ser muy la teoría, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Es decir, ¿qué cosas podemos ir haciendo para reconocer que existe una corresponsabilidad en la labor de cuidados, pero cómo hacemos también para que esto se vuelva una práctica? Por ahí un poco, yo sé que es un poco complicada, pero tu experiencia creo que nos puede pues dar luces por dónde ir. Sí, es la pregunta del millón en el sentido de que creo que es difícil siempre, ¿no? Visibilizar cómo esto realmente después puede dar frutos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a lo largo de nuestro trabajo, a lo largo de nuestro tiempo que llevamos desarrollando todos los trabajos que hemos hecho, en realidad, o sea, uno de los principales obstáculos y a la vez retos que hemos tenido es contar para qué sirve esto, para qué, ¿no? ¿Qué podemos sumar a los análisis que ya están, ¿no? Que ya se hacen desde otros ámbitos. Y claro, siempre, al final, es que hay que tener nosotros siempre empezamos por la formación, es decir, hay que formarse primero, ¿no? Hay que entender la necesidad de mirar de esta forma, ¿no? De analizar nuestros entornos con esta perspectiva para poder analizar, primero tenemos que saber cuáles son las desigualdades que se dan en nuestros territorios, ¿no? Es que para nosotros es como básico y siempre que pues, tenemos una reunión con ¿no? con las personas de la administración y con personas que quieren desarrollar alguna actividad y que quieren queremos resultados, ¿no? Queremos la reforma de la plaza, ¿no? Digo la plaza porque a veces es más fácil cuando te bajas directamente a un proyecto concreto, ¿no? De una plaza, por ejemplo, ¿no? Y nosotros siempre ponemos mucho énfasis en que es muy importante el diagnóstico de cómo funciona, de cómo analizamos esa vida cotidiana en esa plaza, y qué funciona y qué no funciona, ¿no? Porque muchas veces también nos anclamos en aquellas cosas que no funcionan, ¿no? O en aquellas cosas de necesitamos todo esto y estamos fatal. Bueno, pues nuestro entorno también tiene unas condiciones que tenemos que potenciar y tenemos que saber qué nos favorecen, ¿no? Entonces, siempre trabajamos en estas dos posiciones y entender que este diagnóstico no se puede hacer sin la participación comunitaria, ¿no? Sin la participación de las personas que viven en los entornos, ¿no? Entonces, como estamos ahí siempre, ¿no? Diagnóstico, saber lo que pasa, analizar y luego siempre con participación, ¿no? Nunca nosotros podemos hacer un estudio técnico previo de los territorios, ¿no? Después de nuestra experiencia que tenemos, etcétera, etcétera, pero es que sin la información de las personas que viven en los lugares, sin valorizar la experiencia diversa, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que además nosotras cuando hacemos participación, pues hacemos participación poniendo la mirada de género interseccional para ver quién no está representado en estas voces, en esta información, en estas experiencias. Y todas las experiencias están. Y ojo, que somos conscientes que siempre nos dejamos a alguien, siempre, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? En tiempos, ¿no? En momentos temporales muy pequeños, ¿no? Pero es muy importante tener datos cualitativos, ¿no? La experiencia, aunque sea de algunas mujeres que viven en ese territorio, porque son muy diferentes de las prioridades que han marcado la construcción de nuestros entornos, ¿no? Que son más productivas, que son más, ¿no? Del coche, de la movilidad
de una manera determinada, de unos horarios punta, de unos usos del espacio, ¿no? Se tienen en cuenta muchas cosas. Entonces, la respuesta es muy compleja como para decirte, no hay una solución. Además, siempre contestamos lo mismo. Me parece que seguro que Blanca también lo dijo. No hay una solución mágica. Hay trabajo, ¿no? Hay como, hay mirar, ¿no? Por eso le decía que, y antes de esto seguramente hay la necesidad de una formación. Es decir, un ayuntamiento, una administración que quiera aplicar esta perspectiva, primero tiene que tener un entorno. Por eso está genial, ¿no?, que hagáis esto, porque lo tendría que hacer como todo el equipo que desarrolla planes, tanto urbanos como sociales, ¿no?, más interdisciplinares, que desarrollan planes en los territorios, ¿no?, para entender que esta mirada tiene que ser transversal y que entender qué es esta mirada, ¿no?, y qué aporta y que es muy necesaria, ¿no? Entonces, una vez políticamente estás convencida en eso, entonces hay que ver cómo se puede ajustar según tiempos, recursos, dineros, qué hacer, ¿no? Bueno, no sé si te he respondido, pero si esto abre más cosas, pues seguimos, ¿no? Porque, bueno, entonces, perdón, ahora podría contar, perdón, y acabo con esto, ¿no? Pero, claro, podríamos ir al detalle con ejemplos o con anécdotas de cosas diferentes que nos han pasado con diferentes ayuntamientos, ¿no? ¿No? Quien se lo cree, quien no se lo cree, quien considera que, bueno, bueno. ¿Carolina quiere hablar? Ay, no sé, perdón, es que ahora he oído algo. ¿No? Hola, Carolina tiene una pregunta. Ah. O quizás no. No, quizás se le activó el micrófono por equivocación. Bueno, yo creo que en esa misma línea de la pregunta de Amanda, y quizás un poco ya la contestaste, preguntaba un poco Viana. Ella colocaba en el chat, quisiera saber cómo se han pensado que se coordinen esas actividades comunitarias de cuidado desde la misma población, quién las puede promover, las municipalidades, ONGs, y bueno, ella también expresa que le encantó todo. Y bueno, también antes de pasar, creo que también aquí conoce esta Grasa, bienvenida Grasa. Para las que no la conocen, Grasa también, ella es de la Unión Moradía de Brasil, ella también forma parte de la Red Mujer y Hábitat, y muchas gracias por estar acá. Y creo que también ella tiene una experiencia bastante interesante en Brasil con el tema del derecho a la vivienda, ¿verdad? Así que bienvenida, Gracia, y muchas gracias por ser parte de este webinar. Bueno, no sé si antes de pasar a la intervención de Rosé, no sé si alguien más. Bueno, veo que Marilyn tiene activo el micrófono, no sé si desea hacer alguna pregunta. Bueno, creo que lo activo por equivocación. Vale. Pues sigo yo, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias a todas las que estáis conectadas, escuchándome. Muchas gracias, de verdad. Sí. Y, a ver, sobre la red, ¿no? Supongo que Diana me pregunta sobre la red, ¿no? Quisiera saber cómo se han pensado que se coordinen esas actividades. En realidad, cada red puede escoger, ¿no? Qué alianzas consigue para poder desarrollarse, ¿no? Está claro que nosotras estamos buscando recursos en la administración, ¿no?, en la municipalidad, o ya sea a través de subvenciones o en distintos tipos o a través de premios, ¿no?, o a través de distintos lugares que podemos obtener financiación para poder implementar, aunque sea una prueba piloto, ¿no?, para tener, pues para tener una primera red, ¿no?, y ver cómo funciona, ¿no? Pero es verdad que tiene que tener no puede venir desde arriba, no puede ser una red impuesta, ¿no? Porque cuando son cuidados comunitarios, lo más importante es que las personas quieran colectivizar y corresponsabilizarse de los cuidados, ¿no?
sino estas redes, es decir, como hacer una cooperativa de vivienda, ¿no? Todas las personas que están ahí quieren vivir ahí, ¿no? Es decir, quieren compartir, han hecho todo un trabajo, ¿no? Grupal y comunitario para decidir, ¿no? Qué elementos van a compartir, cómo los van a compartir, cómo los van a gestionar. Entonces, un poco el proceso tendría que ser parecido, pero en vez de que solo esté materializado en un solo edificio, es que esté materializado en un entorno, ¿no? Para que tenga más implementación en el barrio, ¿no? Para que tenga más implementación en el espacio público, para que sea algo más visible incluso, ¿no? y externalizado. Y que eso lleve a otras redes, ¿no? Porque en realidad, porque además una cosa que siempre digo cuando cuento la red, y ahora me he olvidado, es que esto no exime de la responsabilidad pública de garantizar todos los derechos de las personas, o sea, del derecho a la ciudad a todas las personas, ¿no? Es decir, esta red en ningún caso sustituye a ninguna red cotidiana, ¿no? que hay que garantizar en nuestras ciudades, ¿no? Esto es muy importante decirlo también, porque no... porque también tenemos que exigir, ¿no? Como que nuestras instituciones garanticen el derecho a la ciudad a todas las personas por igual, ¿no? No solo aquellas que se puedan organizar para tener una red y hay que buscar formas para desarrollarlo, ¿no? Estas redes, así que pues también una ONG, ¿por qué no podría desarrollarla, ¿no? Claro que sí, y en realidad esto es una idea y hay que formalizarla y se puede formalizar en distintos territorios de formas diversas, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, creo que hasta aquí llegaríamos. Ahorita vamos a dar paso a la compañera de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD, que es una de nuestras aliadas estratégicas, que gracias también a la coordinación que tenemos con ella y a los fondos de la Comunidad Autónoma de Madrid, es que también se está llevando a cabo tanto el diplomado como esa serie de webinars. Así que le damos paso a Xochitl para que nos pueda dar unas palabras de agradecimiento. Gracias, Rosy. Primero, bueno, me sumo a la admiración, ¿verdad?, de las compañeras de la colectiva feminista. Para mí es un primer encuentro con ustedes. Ellas siempre me habían hablado mucho y realmente estoy encantada de aprender y de esta oportunidad de estar tan lejos, pero tan cerca, porque al final nos unen esas luchas, ¿verdad?, por ir visibilizando las desigualdades, no solo del patriarcado, sino del capitalismo, que afecta la vida y los cuerpos de las mujeres. Así que por ese lado, muy agradecida por el espacio, felicitar siempre el trabajo de la colectiva por articular el trabajo con las diferentes municipalidades a nivel latinoamericano, con la Red Mujer y Hábitat, y en esta oportunidad con el colectivo Ponzi. Así que gracias, Roser. Yo solo un comentario, pues me hicieron palabras desde cierre, y para mí esta reflexión que tú nos has dado realmente nos da pinceladas que no son tan pinceladas, la verdad que ya nos permiten ir desarrollando algunas ideas, y con lo que nos comentabas, al menos me queda a mí mucho la inquietud de cómo podemos ir haciendo visible, ¿no?, esto que tú nos planteas de lo público y lo privado, o sea, la división sexual del trabajo, si bien, bueno, sí, se enmarca, ¿no?, o se hace un hito a partir de la revolución industrial. Sin embargo, es algo que trastoca nuestro tiempo, nuestra vida, la forma en cómo se organiza la sociedad, las políticas públicas, y en ese sentido creo que los diferentes puntos que tú has dado de cómo nos miramos, menos a mí, cuando tú estabas hablando de todo el tema de la vivienda, estaba pensando en mi espacio y cómo específicamente tenía, por un lado está la cocina, por otro lado puede estar el comedor, pero que al final no nos permiten tener puntos de encuentro igualitarios. O sea, creo que si bien nos encontramos, pero la posición es diferente en cómo estamos haciendo ese uso del espacio, entonces al final es cómo esta reflexión nos lleva a que esa gestión cotidiana que tenemos que ir haciendo para romper lo público y lo privado parte desde esa
reflexión de cómo nos autodenominamos, cómo nos vemos, qué identidad reconocemos que tenemos y también qué posición estamos jugando desde la casa, ¿verdad? Desde la casa. Y luego tú planteabas me encantó todo el tema de los cuidados, es decir, los cuidados, sabemos que por estos mandatos de género pues caen en nuestra responsabilidad más fuerte en las mujeres, pero cómo eso extrapolarlo o hacer esa responsabilidad social. Y tú nos planteabas dos grandes ejes, el tema de infraestructura, para infraestructura dura, es decir, infraestructura blanda. Y a mí eso me hace entonces repensar, porque casi siempre yo lo había colocado, ¿verdad? Más en este tema desde la infraestructura dura. Y creo que todas esas pinceladas que nos ha dado, hasta experiencias compartidas de cómo mujeres en determinado país y siglos, ¿no?, colectivizaron esa experiencia, es creo que una oportunidad para ver cómo también nos estamos viendo en la comunidad. O sea, cómo yo me siento parte de una comunidad, cómo yo miro al otro, a la otra, lo hago visible, le doy valor, porque es así como al momento de lo que tú nos planteabas en la última parte, de, bueno, entonces cómo esto lo extrapolamos a política pública, ¿verdad? Y tú nos decías, bueno, pues como casi siempre decías tú, pero es partir de las necesidades más sentidas, de las características de un contexto, que son allí a las que deben de responder las políticas públicas. Pero ¿qué tanto entonces esas voces, o sea, las voces de quienes viven la ciudad, de quienes viven esa cotidianidad de lo público y lo privado, realmente son reconocidas y valoradas al momento de tomar decisiones? Entonces, esa última parte a mí me trae a cuenta cómo tenemos que seguir acompañando procesos que nos lleven a que se den las condiciones para una participación real, ¿no? De las personas para que puedan modificar ese entorno y entonces poder tener esa responsabilidad social de los cuidados, pero con el acompañamiento de las políticas públicas, que al final también es asignación de recursos, ¿verdad? Entonces, por ahí me quedo como una manera ahí de una reflexión que me dio lugar todo lo que nos has compartido. Así que gracias y creo que nos dejas muchas pistas con los ejemplos prácticos para seguir investigando. Sí, muchas gracias, Xochitl. Bueno, también, perdón que no lo había mencionado antes, también la vez pasada también nos estaba acompañando Marisol Dalmazo, que creo que también está aquí nuevamente con nosotras. Ellas también, por ejemplo, tienen una experiencia bastante importante en el tema de los cuidados directamente en Bogotá, que también vamos a ver cómo generamos ese espacio para que también las compañeras nos puedan compartir esa experiencia, ¿verdad? Así que vamos a coordinar directamente con ellas para ver si ya sea en el próximo webinar o durante las jornadas del diplomado podamos conocer también esa experiencia y también otras que se están promoviendo directamente desde la Red Mujer y Hábitat. Recordarles tanto a las personas que nos sintonizan en la página de la colectiva, como a las participantes del diplomado e invitadas, de que el próximo webinar será el 3 de noviembre, siempre a las 10 de la mañana, y está denominado como Comunidad e Interseccionalidad, que también es otro capítulo del libro que nos mencionaba Rosé. Así que nuevamente muchas gracias a todas y todos por haber participado en ese conversatorio y nos vemos en el siguiente.